¿Qué tal? Video tutorial número 18 del curso de Android en el que implementamos el juego mismo dentro de nuestro proyecto. Le damos vida al mundo de los piratas y de todos los objetos que contiene y que deben cobrar vida. Vamos a hacer que los piratas zarpen en su barco y surquen los mares con su propio sistema de coordenadas. Se trata de la parte más abstracta de nuestro juego, en la que partiremos de un patrón de diseño con similitudes con el denominado MVC, modelo vista controlador. El objetivo es separar totalmente el aspecto de la lógica y adaptar el desarrollo a la programación orientada a objetos y de este modo conseguir un código reutilizable y reciclable de modo muy sencillo. Vamos por tanto a crear una representación abstracta de nuestro mundo independiente de cualquier sonido, imagen, frame buffer o evento input. Esto, que puede dar un poco más de trabajo, es realmente muy útil en el futuro para readaptar o reutilizar este código. Vamos a empezar por definir el mundo de nuestros piratas y para hacer esto nos saldremos del patrón estricto MVC y usaremos nuestros assets gráficos para ilustrar las ideas básicas. También nos ayudará a implementar el componente vista más tarde al renderizar el mundo abstracto de nuestros piratas en píxeles. Aquí podemos ver una figura . La figura nos muestra la pantalla del juego con una parrilla superpuesta sobre él. Observa que el océano de nuestros piratas está confinado a una parrilla de 10 por 13 celdas. Colocamos las celdas en un sistema de coordenadas con el origen en la esquina superior izquierda en 0, 0, extendiéndose a la esquina abajo a la derecha, que esta de aquí sería el punto, la coordenada 9, 12. Pues por los océanos de este mundo navegará nuestro barco pirata con su tripulación que irá aumentando a medida que jugamos. Este es el aspecto que presentará nuestro barco y la tripulación en un principio. Todas las partes que lo formen tienen que estar en una de estas celdas, así que por lo tanto van a tener que tener unas coordenadas integer, tanto X como Y, que se encuentren dentro de este mundo abstracto que estamos creando. Lo mismo podemos decir para los tesoros que irán apareciendo en el océano en distintos puntos de modo aleatorio. Cada una de las partes, tanto de los piratas como de los tesoros, encaja exactamente en una de las celdas 1 por 1. El mundo es de 360 grados, así que el barco y su tripulación pueden salir por uno de los bordes y entrarán justo por el borde del lado contrario. Y toda la tripulación tendrá que seguir a el barco. El barco solo puede avanzar de una en una celda. Y cada una de sus partes siempre tiene que tener unas coordenadas integer, así que no podrán ocupar nunca 2 celdas y media, por ejemplo, siempre tienen que ser números enteros, celdas completas. Pues vamos a empezar a desarrollar el código con las partes que dentro de este patrón no estricto modelo vista controlador se corresponderían con el modelo abstracto. Y el objeto más simple en nuestro mundo pirata va a ser el botín. Así que empezamos con él, con la creación de esta clase botín. Lo único que tenemos que hacer es colocar cada uno de los botines en una celda del mundo y allí esperará que sea abordado por el barco pirata. Cuando diseñamos piratas, los distintos gráficos, creamos 3 diferentes representaciones visuales para el botín, pero recuerda que el tipo de botín no significa ninguna diferencia, aunque va a añadir cierta variedad. Así que vamos allá con nuestro código.
La clase botín define tres constantes, public, static, final, que codifican el tipo de un botín. Recuerda que podemos tener tres tipos de botín diferentes. Cada botín va a tener tres miembros, las coordenadas X e Y, que permitirán situarlo en el océano de los piratas, y un tipo, que es una de las tres constantes que hemos definido aquí. Para mantener el código simple no vamos a utilizar getters ni setters, que suele ser la práctica común. Y acabamos la clase con un constructor, que es el que nos va a permitir instanciar a la clase botín. En ella pues incluimos los tres miembros que dijimos que van a formar parte de cada uno de los objetos botín que vayamos creando. Y sobre todo, para entender la mecánica del funcionamiento, observa que no aparece ninguna conexión, ni con gráficos, ni con sonidos, ni con ninguna otra clase. Así que por tanto hablamos de una clase que es totalmente autosuficiente y lo que hace es codificar de modo abstracto los botines que aparecerán en nuestro mundo pirata. Con esto nos permite que su reutilización sea prácticamente ilimitada. Dentro de esta parte abstracta, que podemos considerar como el modelo de nuestra aplicación, usando la terminología propia del patrón de diseño modelo vista controlador, el barco es otro de los objetos clave, pero más que de un barco se trata de una cadena móvil compuesta por partes interconectadas entre sí, cada una de las cuales ocupa una única celda en el océano pirata, como ocurre con el botín. En nuestro modelo abstracto no vamos a distinguir entre las partes del barco y las de la tripulación, así que crearemos una única clase que represente a ambos tipos de partes, a la que, para diferenciarse del barco y de la tripulación, le vamos a llamar Jolly Roger, que es el nombre de la bandera pirata y que siempre me ha gustado. Esta clase va a englobar el funcionamiento conjunto tanto del barco como de la tripulación que lo sigue. Crearemos una segunda clase a la que llamaremos tripulación, donde determinaremos la lógica de funcionamiento de los tripulantes sin el barco. Y dentro del código usaremos el término barco para especificar el funcionamiento de esta primera parte de Jolly Roger, el barco solo. Aunque para el barco solo no necesitaremos una clase aparte, así que necesitamos ahora crear estas dos clases, la clase Jolly Roger y la clase tripulación. Vamos allá. La clase tripulación es muy sencilla y muy similar a la de botín. Va a tener dos miembros que representan las coordenadas X e Y, que cada parte de la tripulación tendrá asignadas para que ocupe una celda dentro del océano. Y creamos el constructor para instanciar objetos tripulación sin más. Así que nada que explicar. La primera clase realmente interesante que desarrollamos es la clase Jolly Roger, que aquí estamos viendo. Pensemos para empezar en todo lo que va a tener que ser capaz de hacer esta clase Jolly Roger. Va a tener que almacenar el barco y a la tripulación. Va a tener que saber de qué manera se está desplazando el barco. Tiene también que ser capaz de añadir un nuevo tripulante cuando el barco aborde un nuevo botín, y también tiene que ser capaz de moverse por una celda en la dirección que se le indique y a todas las partes que forman a Jolly Roger. La primera y la segunda de las obligaciones de esta clase son sencillas de implementar. Solo necesitamos una lista de instancias de las partes. La primera parte de la lista empieza por el barco y las otras partes forman la tripulación.
El barco y la tripulación van a poder moverse arriba, abajo, derecha e izquierda, pues podemos codificar eso con algunas constantes y almacenamos su actual dirección en un miembro de la clase Jolly Roger, sin más, de nuevo sencillo. La tercera de las obligaciones tampoco es complicada, simplemente tenemos que añadir otro tripulante a la lista de partes que formen Jolly Roger cada vez que se aborde un botín. La cuestión es en qué posición tenemos que añadir esa parte. Siempre va a, desde luego, colocarse al final, pero justo en qué celda tenemos que colocarlo. Pues, aunque pueda sonar un poco sorprendente, le vamos a dar siempre la misma posición que la que hasta ese momento era la última parte de la lista. Así que, por ejemplo, cuando si ahora aquí hubiera que añadir un nuevo tripulante, tendríamos que colocarlo en la posición en la que está este, que es ahora el último. La razón para hacerlo de este modo se verá mucho más claro ahora cuando implementemos la última de las obligaciones de esta lista, que es la de mover el barco y la tripulación. El modo en el que se va moviendo es el que explica por qué tenemos que colocar así los nuevos tripulantes. Vamos a, una vez que está claro esto, a escribir el código. Ten en cuenta, lo vemos aquí en la imagen, que cuando el barco pirata avanza por una celda, todas las partes tienen que seguirlo. Sin embargo, la tripulación del barco puede que no se encuentre formando una línea recta. Así que simplemente dirigir todas las partes en la dirección del barco no sirve, nos daría error. Tenemos que hacer algo un poco más sofisticado. Y el sistema es empezar por el final. Decíamos hace un momento que si hay un nuevo tripulante lo colocamos en la posición que tenga el anterior. Pues con todos los demás, cada vez que se vaya moviendo Jolly Roger, hacemos exactamente lo mismo. Lo movemos a la posición que ocupa la parte que está antes que él, excepto desde luego con el barco, ya que no tiene ninguna parte por delante. En el caso del barco lo que haremos es comprobar en qué dirección se está dirigiendo en ese momento y modificamos su posición de acuerdo con eso. Este sistema nos sirve perfectamente para lo que queremos hacer, incluso para implementar el mundo redondo, ya que si el barco pasa uno de los bordes y sale por el otro lado del mundo, las partes lo seguirán, ya que cada una de las partes se sitúa en la posición que tiene la anterior. Así que esta primer tripulante se situará siempre con cada movimiento donde estaba el barco, y el siguiente tripulante donde estaba el anterior, y así sucesivamente, con lo cual solucionamos el tema de que siempre Jolly Roger se mantenga siguiendo la misma dirección. Pues con esta información ahora sí ya podemos implementar la clase Jolly Roger. Aquí vemos la clase Jolly Roger, en la que empezamos por definir las constantes que codifican la dirección del barco. El barco va a solo poder girar a izquierda o derecha, así que el modo en que definamos los valores de las constantes es clave, es el que nos va a permitir posteriormente rotar fácilmente la dirección de 90 en 90 grados, que pueden ser positivos o negativos. A continuación definimos una lista a la que vamos a llamar tripulación y que contiene todas las partes de Jolly Roger, incluido también la parte del barco, que es la primera de las partes que forman esta lista, y el resto son los tripulantes. Y el segundo miembro de la clase pirata, que es donde va a contener la dirección en la que el barco está moviéndose en un momento concreto. En el constructor configuramos a Jolly Roger para que esté compuesto por el barco y por dos tripulantes. Lo posicionamos más o menos en el medio de nuestro océano, como veíamos en la figura de la rejilla antes. Instanciamos por tanto tres objetos, indicando para cada uno de ellos las coordenadas X, E, Y dentro de la rejilla donde deben colocarse. Al indicarle en dirección arriba, el barco y su tripulación avanzará hacia arriba una celda la próxima vez que se le pida que avance.
Esto es todo el constructor. A continuación los métodos girar izquierda y girar derecha, que lo que hacen es modificar la dirección miembro que definimos antes, aquí. Si es girar a la izquierda, más 1, si es girar a la derecha, por menos 1. Observa cómo también tenemos que asegurarnos que giramos si el valor de la dirección se va fuera del rango. Por eso si está por debajo de arriba, que es 0, entonces lo que pasamos es a derecha. Si está por encima de derecha, por lo tanto por encima de 3, pasamos a arriba, que vuelve a ser 0. Con esto, de este modo, nos aseguramos los 4 giros posibles. Seguimos con el método abordaje, que lo que hace es añadir un nuevo tripulante al final de la lista. Y esta nueva parte, como ya dijimos, tendrá siempre la misma posición que la última parte, que lo era hasta ese momento. A continuación viene el método avance, que es el que va a hacer que se mueva Jolly Roger. Y es aquí donde implementa la lógica que explicábamos antes. Primero lo que vamos a hacer es mover cada parte a la posición de la parte que la antecede. Y siempre empezamos por la última parte. Para empezar, observa cómo excluimos el barco, que es la primera de las partes. Por eso utilizamos el tamaño -1. Y simplemente, como vemos, creamos tripulación antes y tripulación parte e iremos colocando cada una de las partes en el sitio que estaba la anterior a la que llamamos antes. Por este mecanismo, mediante un loop for, iremos asignando el valor de la posición de cada una de las partes que antecede a la siguiente. Luego movemos el barco de acuerdo con la dirección actual que tenga, que se calcula según el mecanismo que vimos antes. Y por último, dentro del método llevamos a cabo la comprobación para asegurarnos que el barco no se sale de los límites del mundo. Si ese es el caso, lo que hacemos es que aparezca justo por el lado contrario, con esa idea de mundo redondo que le damos al juego. Y el método final de la clase Jolly Roger, que es el método comprobar choque, un método que podemos considerar como un método helper, lo único que hace es comprobar si el barco ha golpeado a alguno de sus tripulantes. Así que para hacerlo, simplemente comprueba que no haya un tripulante en la misma posición que el barco. Si es así, aquí es donde utilizamos el término barco para indicar la parte concreta, que es la primera de Jolly Roger. Pues si coincide que su posición es la de cualquier otro tripulante de Jolly Roger, pues entonces esto sabemos que es choque y es lo que indicará que finalice el juego. Así que dentro de las clases que hemos denominado modelo en nuestro patrón de diseño, hemos creado botín, tripulación Jolly Roger, y vamos a crear la cuarta y última de estas clases modelo, que es la que vamos a llamar mundo. Empecemos resumiendo las tareas que tendrá que llevar a cabo esta clase mundo en nuestro juego, que son bastantes. Para empezar, tiene que hacer un seguimiento del barco pirata y de su tripulación a través de una instancia Jolly Roger. Tiene que colocar los botines en el mundo, solo habrá un botín a la vez en nuestro océano. Tiene que proveernos con un método para hacer que Jolly Roger se mueva cada determinado tiempo. Por ejemplo, avanzar a la siguiente celda cada medio segundo. Este método también comprobará si el barco ha capturado un botín, lo que significa otras acciones, o si ha golpeado a uno de sus tripulantes, lo que significa el fin del juego. Tiene que hacer también un seguimiento de la puntuación, que básicamente va a ser el número de botines capturados multiplicado por 10.
Tiene que incrementar la velocidad del barco después de cada 10 botines capturados, lo que hará que el juego sea un poco más desafiante. Y tiene que hacer un seguimiento de si el barco aún no ha sido hundido, lo que usaremos luego para determinar si el juego ha finalizado o no. Y tiene que crear un nuevo botín después de que Jolly Roger se haga con el actual, lo que no es tan sencillo como pueda parecer, como veremos en un momento. Porque en resumen de esta clase tenemos que destacar y entender bien dos temas. El primero es cómo actualizar el mundo mediante un modo basado en tiempo, cada determinado tiempo que se vaya moviendo nuestro barco pirata. Y en segundo lugar, cómo colocar un nuevo botín, pero tiene que ser colocar un nuevo botín en una casilla que ya no esté ocupada por Jolly Roger, lo que hace que, como decíamos, sea necesario llevar a cabo una serie de operaciones que no es tan sencillo como poner el botín de modo aleatorio en cualquier casilla. Resumiendo, cuando hablamos de programación de movimiento basado en tiempo, nos referimos al delta time, que es el tiempo que ha pasado desde la última actualización, y es lo que nos permite llevar a cabo acciones basadas en el tiempo. En Jolly Roger los valores delta time no van a ser decimales, floating points, sino que van a ser siempre integers enteros, con lo que se van a adaptar a las casillas. Por tanto, todo lo que necesitamos en nuestro juego es un medio para medir el tiempo que pasa desde el último movimiento de Jolly Roger, y cuando este sea de medio segundo, pues volverlo a mover, y así hasta que se acabe el juego o se incremente la velocidad, que recuerda que también lo haremos. Pues para obtener este delta time usaremos un método al que llamaremos update. El segundo tema, el de colocar tesoros, decíamos que no llega a componerlo en una celda aleatoria, ya que allí puede encontrarse alguna parte de Jolly Roger. Un método sería comprobar, primero colocar aleatoriamente e ir comprobando que no haya ninguna parte de Jolly Roger, pero teniendo en cuenta que son 10 por 13 casillas, 130, y que Jolly Roger podría llegar a estar hasta 55 casillas, si lo hacemos de ese modo tendríamos que llevar a cabo, para colocar el botín, más de 7000 comprobaciones. Con los procesadores actuales es factible hacerlo, pero desde luego puede hacerse mejor. Y es justo lo que haremos mediante el uso de un array bidimensional booleano. Lo primero que haremos es para comprobar en los sitios donde está Jolly Roger, que puede ser hasta 55 como máximo, y darle un valor booleano verdadero. Y a continuación elegimos una casilla aleatoria y vamos comparando con esas 55 en el array bidimensional hasta que encontremos una que la parte de Jolly Roger la tenga como falso, con lo cual indica que ahí no está. Esto sería como máximo 10 por 13 más 55, 185 comprobaciones, muchísimas menos y menos recarga para el procesador, por tanto. Así que será este segundo método el que utilicemos. Veamos en detalle la clase mundo. Como siempre empezamos por definir unas cuantas constantes. En este caso el ancho y el alto de las celdas del mundo. El valor en que incrementamos la puntuación cada vez que Jolly Roger se apodera de un tesoro. El intervalo de tiempo inicial usado para avanzar a Jolly Roger, que es lo que se conoce como un tick, y el valor en el que reducimos el tick cada vez que Jolly Roger se haga con 10 botines, para ir acelerando las cosas un poco. A continuación tenemos unos cuantos miembros públicos, uno que define una instancia Jolly Roger, a continuación una instancia botín, un booleano que almacena si el juego se ha terminado, y la puntuación actual. Y definimos otros 4 paquetes miembros privados. En primer lugar el array 2D, que usaremos para colocar un nuevo tripulante. Una instancia de la clase random, a través de la cual produciremos números aleatorios para colocar el botín y generar su tipo. La variable acumuladora de tiempo tick, a la cual le añadiremos el frame delta time, y la duración actual de un
tick que define la velocidad a la que tendrá que ir avanzando Jolly Roger. Continuamos con el constructor, en el cual colocamos una instancia de la clase Jolly Roger que tendrá la configuración inicial que indicábamos antes, y también colocamos el primer botín random a través del método colocar botín, que es justo el método que viene a continuación. Este método colocar botín, que implementa la estrategia de colocación que discutíamos hace un momento. Empezamos por limpiar todas las celdas. A continuación configuramos todas las celdas ocupadas por partes de Jolly Roger para que aparezcan como true dentro de ese array bidimensional. Y terminamos escaneando el array buscando una celda libre, empezando en una posición aleatoria. Una vez que hemos encontrado una celda que esté libre, pues es cuando llevamos a cabo la creación de un nuevo botín, al que le damos un tipo aleatorio de los tres que puede tener botín, los tres tipos que creamos, como ya sabemos. Observa que este loop, si nos encontramos en la situación de que Jolly Roger ocupara todas las casillas posibles, el loop no terminaría nunca. Así que arreglaremos eso en el siguiente método que desarrollamos, que es el método update. Método update, que va a ser el responsable de actualizar el mundo y todos los objetos que se encuentren en él, basándose para ello en el delta time que le iremos pasando. El método será llamado en cada fotograma en la pantalla del juego, así que es el que hará que el mundo se esté actualizando constantemente. Empezamos por comprobar si el juego ha finalizado. Si se da esa situación, entonces ya no hay que actualizar nada, por supuesto, y simplemente haremos un return. A continuación, si no es así, entonces es cuando añadimos el delta time a nuestro acumulador. A continuación, este es el loop while, que usará tantos ticks como los que hayan sido acumulados. Veamos lo que hace en cada iteración de while, que es la clave para entender el funcionamiento. Empezamos por sustraer el intervalo tick desde el acumulador. Es el momento en el cual volverá a empezar a contar el tiempo desde cero hasta tener de nuevo un delta time. A continuación le decimos a Jolly Roger que avance. Comprobamos si se ha abordado a sí mismo y configuramos, si es así, el flag a verdadero, con lo cual termina el juego, como ya sabemos. Seguimos dentro del loop comprobando si el barco de Jolly Roger está en la misma celda que un botín. Si es así, entonces tenemos que incrementar la puntuación y le decimos a Jolly Roger que crezca. Lo que hacemos con el método Jolly Roger abordaje, que ya conocemos. A continuación comprobamos si Jolly Roger está compuesto por tantas partes como celdas hay en el mundo. Si ese es el caso, entonces es cuando el juego tiene que finalizar también y hacemos un return para volver desde la función. Si no es así, entonces lo que hacemos es colocar un nuevo botín dentro del mundo con el uso del método colocar botín. Y el último que hacemos dentro de esta clase mundo es comprobar si Jolly Roger ha abordado 10 botines más, y si ese es el caso, entonces nuestro umbral va a ir reduciéndose, como ya dijimos, mediante el uso de tick decremento, al que le dimos un valor de 0.05. El tick será más corto y hará que Jolly Roger se mueva un poco más rápido. Pues con esto completamos la clase mundo y completamos las clases modelo que necesitamos dentro
de este patrón de diseño. Y ahora tenemos que implementar la clase de la pantalla. Recuerda que nos queda por indicar la pantalla del juego, que es la que vamos a hacer ahora. Clase pantalla juego, que aquí vemos la estructura, como podemos hacer con todas las clases. Como definimos en el diseño de Jolly Roger, este puede estar en uno de tres estados. Puede estar esperando a que el usuario confirme que está preparado para empezar a jugar. Puede estar ejecutándose el juego. Puede estar en espera, en un estado pausado, o puede estar esperando a que el usuario pulse un botón cuando ha finalizado el juego. En el estado of the ready, en el estado preparado, simplemente le pedimos al usuario que toque la pantalla para iniciar el juego. En el estado ejecutándose, en Of the Running, actualizamos el mundo, lo renderizamos y también le decimos a Jolly Roger que gire a izquierda y derecha cuando el jugador pulse en uno de los botones en la parte inferior de la pantalla. En el estado pausado simplemente le mostramos dos opciones, una para reanudar el juego y otra para dejarlo. Y en el estado fin de juego, que le decimos al usuario que el juego ha finalizado y le provee con un botón para tocar de modo que pueda volver al menú principal. Aquí tenemos los cuatro posibles estados de nuestro juego y es ahora aquí en esta clase pantalla juego en la que gracias a las clases modelo que hemos creado podemos renderizar todo el contenido. Es la vista de nuestro patrón de diseño. Explicamos de modo rápido lo fundamental, los métodos fundamentales que contiene esta clase. Empezamos por definir un enum al que llamamos estado juego y que codifica los cuatro estados posibles. A continuación definimos una serie de miembros que contiene uno el estado actual de la pantalla, otro miembro que contiene la instancia del mundo y dos miembros más que contienen la puntuación como un integer y como un string. Al que llamamos antigua puntuación como integer para llevar a cabo operaciones cuando haya que aumentar la puntuación. El constructor simplemente llama a la superclase constructor y crea una instancia mundo. La pantalla de juego se encontrará en el estado preparado después de que el constructor nos devuelva desde donde se le ha llamado. Seguimos con el método addDay que sobreescribimos desde la superclase pantalla, como ya sabemos. Y todo lo que hace este método ofDay es obtener los eventos touch y key que tenga lugar. Lo podemos hacer desde el módulo input y luego delega la actualización en uno de los cuatro métodos addDay que implementaremos ahora y que son prácticamente todo el código de pantalla juego, un método de actualización para cada uno de los posibles cuatro estados que acabamos de decir. El primero de esos métodos de actualización es el método addDayReady, que será llamado cuando la pantalla esté en el estado preparado y todo lo que hace es comprobar si se ha pulsado sobre la pantalla. Y si se pulsa sobre la pantalla, entonces lo que hace es cambiar a el estado ejecutándose, addDayRunning. El método addDayRunning empieza por comprobar si se ha pulsado el botón pausa que se encuentra en la esquina superior izquierda de la pantalla. Si es así, se configura, el estado cambia a estado pausado. Luego comprueba si uno de los dos botones del controlador en la parte inferior de la pantalla ha sido pulsado. Observa que en este caso por rapidez se comprueba el touch down. Estamos en el mismo juego y no el touch up como hacíamos con los botones cuando es para cambiar de pantalla, por ejemplo. Si alguno de los dos botones ha sido pulsado,
pues lo que le hacemos es indicar a la instancia de Jolly Roger que tenemos en el mundo que gire a izquierda o que gire a derecha. Dentro de este patrón de diseño poco convencional, modelo de vista controlador que decíamos que íbamos a utilizar, esta clase, pantalla juego, sería la vista, y dentro de ella este método en concreto, esta parte, es lo que sería el controlador, y es el que va a permitir controlar lo que ocurre dentro del mundo. Y después de que todos esos posibles eventos touch hayan sido comprobados, pues entonces le decimos al mundo que se actualice con el delta time indicado. Si el mundo nos señala que el juego ha finalizado, pues entonces tenemos que cambiar el estado a fin juego, y también ejecutamos el sonido derrota o GG. Y terminamos el método comprobando si la puntuación antigua que hemos almacenado es diferente de la que almacena el mundo. Si es así, sabemos que Jolly Roger ha capturado un nuevo botín, así que tenemos que cambiar la puntuación, y también tenemos que hacer que suene ataque o GG, que es el que suena cada vez que nos colocamos el barco sobre un botín. Pues esto es todo lo que incluye el estado ejecutándose, el update running, que es clave como controlador de nuestro juego. El método update pauset, muy sencillo, no tiene nada que explicar. Recuerda que hay dos menús y simplemente lo que hace es comprobar si se ha pulsado sobre uno de esos dos menús, y si se hace, pues nos lleva al estado concreto que se le indica y hace que suene el sonido de cuando se pulsa un botón, sin más. Y el método update game over también simplemente comprueba si el botón que se encuentra en el medio de la pantalla con una X ha sido pulsado. Si es así, pues se inicia el proceso de transición a la pantalla del menú principal de nuevo. A continuación tenemos el método present, que es el que va a renderizar el contenido en nuestra pantalla. Empieza por dibujar el fondo y por preparar para utilizar en su caso el dibujo para cada uno de los cuatro estados. Vamos a ir de nuevo con Drawn Ready UI, Drawn Running UI, Drawn Paused UI y Drawn Game Over UI. Aquí será el momento en el cual se dibuje la pantalla para cada uno de los estados. Se trata en cada caso de mostrar en pantalla los distintos gráficos que son necesarios, y desde luego no creo que haya ahora que ponernos a explicarlo, ya que hemos visto casos muy similares en varios ejemplos. Y tenemos un último método vital, que es el método pause, que es llamado cuando la activity es pausada o la pantalla del juego es reemplazada por otra pantalla. Es el lugar perfecto para salvar nuestras configuraciones. Comprobamos si el juego ha finalizado, y si es así, añadimos la puntuación a las máximas puntuaciones siempre que supere a las que ya se encuentran allí, y salvamos todas las configuraciones al almacenamiento externo. Pues esto es todo. Hemos escrito un juego completamente funcional desde cero, desde el cero absoluto. Podemos sentirnos realmente muy orgullosos. Entiendo que se trata de material muy duro y árido, que no es nada sencillo, pero créeme que no hay otro camino, no hay atajos. Si quieres llegar a ser un buen programador, tienes que acostumbrarte a vivir con el código, a entenderlo, a interpretarlo, a llevarte bien con él para conseguir que haga lo que tú quieras, por ejemplo. Y eso requiere muchas y muchas horas de
trabajo. En esta sociedad donde los valores que se priman son el pelotazo, el cinismo y el ascenso de los más pelotas e inútiles, que suelen ser siempre los mismos. Sé que decir esto de la necesidad de muchas horas de trabajo y esfuerzo puede sonar a auténtico delirio, y así nos va. La situación en la que nos encontramos puede deberse a muchas causas, pero en el fondo es un problema de valores, de prioridades, incluso de modelos, y por desgracia los modelos y ejemplos a seguir que transmite esta sociedad son simple y llanamente lamentables. Apelar al trabajo, al esfuerzo, a la solidaridad parece cosa de idiotas en este mundo de cínicos que nos transmite la telebasura cada día. Pero, en fin, hemos cubierto un nuevo bloque del curso, pero este no se ha acabado, ni mucho menos. A partir del próximo vídeo tutorial iniciaremos la última parte del curso con temas clave en el uso de Android, como por ejemplo la persistencia de datos, el uso de bases de datos, trabajar con proveedores de contenidos o con servicios. Si has llegado hasta aquí, enhorabuena, y seguro que serán temas que te parecerán mucho más sencillos. Aquí acabamos este bastante largo proceso de creación del juego, así que a jugar un rato con él, a ver cuántos puntos eres capaz de hacer, que no es tan sencillo tampoco jugarlo. Pues nada más, os habló Jesús Conde, nos vemos.